fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer una costra para pie que queda riquísima y lo mejor de todo es que solo tiene 4 ingredientes. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos. Necesitamos 310 gramos de harina de todo uso, 280 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar bien fría, 30 gramos de azúcar regular, media cucharadita de sal y al final solo vamos a agregar entre 5 y 7 cucharadas soperas de agua helada. El secreto de una buena costra para pie es la temperatura, así que es muy importante que la mantequilla esté bien fría y firme desde el inicio. La cortamos en pequeños cuadritos como estos y si no la vamos a usar inmediatamente, la metemos a refrigerar para que se conserve bien fría. Usaré este molde para pie o tarta que mide 23 centímetros o 9 pulgadas de diámetro. La receta alcanza para 2 tantos de este tamaño. Muy bien, pues ahora vamos a integrar todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar por la harina, no tiene que estar tamizada. Vamos a colocar el azúcar y la media cucharadita de sal. Revolvemos un poquito nada más para que quede mejor integrado y agregamos la mantequilla que recuerden que tiene que estar bien fría. Ahora vamos a incorporar todo perfectamente hasta que nos quede como una especie de arenita. Ahorita les voy a mostrar cómo es que debe quedar. Lo pueden hacer con un tenedor si es que tienen las manos muy calientes, aunque es un poquito más difícil. O también lo puedes hacer a mano directamente, que es como yo te sugiero, que es lo más fácil ya que la mantequilla está dura. Vamos a ir deshaciendo los pedacitos de mantequilla de esta manera, como si lo estuviéramos tallando con la harina hasta que quede esta textura arenosa. Y si te fijas todavía conserva un poquito de los pedacitos de mantequilla. Eso es justamente lo que buscamos, ya que la mantequilla al hornearse libera vapor y crea la textura quebradiza que deseamos. Ya lo único que falta es agregar las cucharadas de agua helada. Vamos a agregar de una en una y revolviendo después de cada adición. Así podemos ver qué tan seca o qué tan húmeda va nuestra masita. Si la masa se desmorona quiere decir que le hace falta humedad. Así que agregamos otra cucharada de agua. En total yo agregué 5 cucharadas, pero puedes poner un poquito más si es necesario. Cuando la masa conserve la forma que tú le des, allí sabemos que está lista. Pasamos a una mesa de trabajo, pero no la vamos a amasar, únicamente la vamos a compactar y vamos a formar un disco. Ya que lo tenemos muy formadito como este, que por cierto, miren aquí pueden ver todavía los pedacitos de mantequilla, eso está perfecto. Bueno, pues lo vamos a partir porque recuerden que esta receta es para 2 tantos de masa, o sea, para 2 bases de pie o para un pie que necesita una base y una cubierta. Espolvoreamos de harina para trabajar mejor. Y ahora vamos a hacer un disco con cada mitad, así vamos a tener ya guardados cada uno por separado. Lo guardamos en una bolsita o en un plástico antiadherente como este. Y vamos a llevar a refrigerar por un mínimo de 2 horas para que el gluten repose. Pasadas las 2 horas ya está fuera del refrigerador y estamos listos para extenderlo, aunque aún van a notar que está muy durito, así que pueden dejarlo un poquito a temperatura ambiente para que se suavice. Para extenderlo yo voy a usar 2 capas de papel encerado, una abajo y una arriba del disco. Así se me hace mucho más práctico porque puedes moverlo libremente y además no se hace desorden. Y con un rodillo vamos a comenzar a extender tratando de conservar la forma circular que tiene. Y miren qué práctico es darle vueltitas con el papel. Ya que está bien delgadito, vamos a medirlo con el molde para ver si ya tiene el tamaño suficiente. Lo ideal es que quede unos 3 centímetros o 1 pulgada aproximadamente más grande que el molde. Despegamos el papel por ambos lados y ese mismo papel nos va a servir para voltear nuestra masa de manera más fácil. Y así bien sencillito colocamos sobre el plato la costra del pie. Y miren, aquí pueden ver el grosor que me quedó. Ya que lo tenemos bien acomodado en el centro, presionamos la base y las paredes sobre el molde para que nos quede bien pegadito y sin burbujas. Voy a recortar un poquito el exceso de masa porque me gusta que toda la orilla quede del mismo grosor, así el siguiente paso será más fácil. Ahora ya solo estamos acomodando para que se vea muy bonito. Para eso vamos a hacer un dobladito así hacia abajo como si estuviéramos haciendo una costura en el pie, de tal manera que quede un pequeño borde sobre el molde.
Solo doblamos hacia atrás y apretamos un poquito. Doblamos hacia atrás y apretamos. Así hasta que acabemos con toda la orilla. Acomodamos para que quede derechito y más bonito y que nos quede algo como esto. Y ahora lo que vamos a hacer con esta pestañita que dejamos es que le vamos a dar forma de esta manera, con nuestros 2 dedos de una mano y presionamos en el centro con el dedo índice de la mano contraria. Así de esta forma vamos a hacer como una especie de florecita o de zigzag con la masa. Es algo bien facilito y la verdad es que también es divertido. De esta manera vamos a lograr que se vea súper profesional nuestra costra o nuestra masa para pie. Y listo, mira qué lindo quedó. Si todavía no estás listo para hornear o si sientes que la masa está demasiado aguadita, lo metemos a refrigerar para que tome firmeza o para conservarlo mientras estamos listos para usarlo. Instrucciones para el horneado. En realidad esto depende completamente de la receta de pie que estés siguiendo, ya que cada una tiene sus instrucciones específicas. Pero de manera general podemos decir que hay 3 opciones. Número 1. Poner la base en crudo junto con el relleno y la cubierta. Todo se cocinará al mismo tiempo en el horno. Número 2. Hornear parcialmente la base antes de agregar el relleno y la cubierta. Esto para asegurar que la base no quede cruda. Preparamos nuestra masa pinchándola con un tenedor, tanto en la base como en las paredes. Y como no tiene relleno, vamos a agregarle peso. Cubrimos con un papel para hornear y rellenamos con frijol o con arroz crudo. La idea simplemente es que haga presión sobre la masa. De esta manera evitaremos que se infle y se deforme al momento del horneado. Les recomiendo que siempre que hagan un pie utilicen una charola delgadita debajo del molde, ya que tiende a burbujear y a chorrear y definitivamente no quieren ese desastre en su horno. Pasados unos 15 minutos retiramos el peso y si el centro aún no se ha cocinado, lo meteremos al horno nuevamente. Pero ahora taparemos la orilla, que es la más susceptible de quemarse, y el centro lo dejaremos descubierto. Ya una vez que se ha cocinado un poquito pero no completamente, vamos a poner el relleno y la cubierta si es el caso. Y entonces sí, se hornea por completo según las instrucciones de su receta. Y finalmente la opción número 3, que consiste en hornear por completo la costra del pie, y se usa cuando el relleno va en frío o que ya no necesita horneado. Cuéntame cuál es el pie que vas a hacer tú. Yo hice este rico pie de manzana con cubierta estilo danés, que es de boronitas, que está súper fácil. Déjame saber si te interesa la receta. Te deseo mucho éxito en tus recetas. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.